su atención se centra solo en el futuro. Pero en el mundo de Black Ops, el pasado nunca muere y cada acción tiene sus consecuencias. Hola a todos, soy Prole y bueno, hoy traigo un vídeo explicativo de cómo poder jugar a Black Ops 7 antes del día 14. Deciros que es muy fácil de hacer y no lleva su riesgo de ban, porque todo dice si tienes riesgo de ban, no lleva riesgo de ban, lo único que si eres youtuber o streamer, ahí tienes problemas a la hora de hacer un streamer. Bueno, yo aconsejo no hacerlo antes del día 14, es decir, no streamear antes del día 14 lo que es el Black Ops 7 Zombies. Ahora bien, te voy a explicar los pasos más o menos detallados de cómo poder jugar tanto en PC como en Xbox o en PlayStation 4. O sea que suscríbete al canal, deja un pedazo de like porque estaremos a tope con Black Ops 7. Ya sabéis que en este canal siempre subimos contenido sobre el tema de zombies, o sea que suscríbete, deja un pedazo de like y ahora te voy a explicar cómo hacerlo paso a paso. Bien, pues vamos con el paso 1, por ejemplo, de cómo cambiar la región de tu sistema, ya que es obligatorio para poder hacer esto. Deciros que no hay ningún problema de cambiar regiones porque luego todo vuelve en sí a como estaba. O sea que nada, voy a intentar explicar paso a paso y vamos primero con Windows, con PC, ¿vale? En Windows debéis de ir a configuración, a hora e idioma y en región. Ahí, por ejemplo, donde está lo que es la hora, el idioma, también vais a encontrar un apartado que pone región. Y tenéis que cambiar el país a Nueva Zelanda. Simplemente es eso. Luego, en Xbox también más o menos es lo mismo. Tienes que ir, ve a configuración del sistema, en región y lenguaje. Selecciona Nueva Zelanda. Luego, para lo de PlayStation, crea una cuenta secundaria con dirección de Nueva Zelanda. O cambia la región de tu cuenta principal. Eso sí es posible. Para todo esto, aseguraros de que tu cuenta de Activision esté vinculada, si no, no vais a poder hacerlo, debéis de tener las cuentas vinculadas de Activision. Es decir, si tenéis una cuenta de Activision, asegúrate de que esté asociada a la cuenta de tu consola PC con la región de Nueva Zelanda. Es decir, debéis de tener la cuenta de Activision asociada con la región de Nueva Zelanda, con la otra cuenta de Nueva Zelanda. Luego ya tienes que descargar Black Ops 7 y aquí viene la cosa, podéis descargarlo o ya tenerlo descargado o directamente hacer los cambios y luego descargarlo, que también funciona muy bien. Es decir, haciendo todos los pasos que hemos hecho. Cuando venga el lanzamiento, que sería el día 14, pues supuestamente nosotros, como es el horario de Nueva Zelanda, entraríamos en el día 13 sobre las 12, creo, de mediodía, una cosa así. Luego ya, una vez que sea día 14, ¿no? Que ya es el día 14 en vuestro país, por decir así, ya no tenéis problema ninguno porque simplemente tenéis que ir a tu cuenta, regresar a tu cuenta de tu región original. Cuando el juego esté disponible en tu región puedes volver a cambiar la región de tu sistema y cuenta. Eso es muy fácil de hacer, simplemente cuando llegue el día 14 lo cambiamos si queréis, por no tener problemas, aunque os digo una cosa, yo todavía estoy con uno que tenía de Nueva Zelanda de hace ya 1 año y pico o 2 años. Pero bueno, dicho eso, un saludo, espero que lo entendáis. Aún así te voy a dejar un breve tutorial en un comentario fijado. Un saludo, gracias por tu like y por compartir. Quien ya se cruzó en el camino de la hermandad durante su etapa criminal.